Aleluya. Bendito es tu nombre. Adoramos tu nombre, Señor. Adoramos tu nombre, Jesús. Gracias a Jesús. Bienvenido seas, hermano o hermana, en esta tarde. Es un gozo y es un regocijo estar delante de la presencia del Señor, unidos y convenidos en un solo nombre, Jesús de Nazaret. Aleluya. Toma la palabra, busca el libro de los Salmos. Salmo 25. Toma la palabra. Y vamos a leer 3 versículos. Vamos a ver del versículo 3 al versículo 5. Y vamos a leer en el nombre de Jehová. Ciertamente ninguno de cuantos esperamos en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame por qué tú eres Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Bendita es esta palabra. Bendita es esta palabra. Nosotros siempre estamos pendientes en escudriñar esta palabra, para recibir, para comprender por qué Dios nos ha llamado, por qué Dios nos ha elegido, nos ha predestinado. Y es bueno que todos aquellos que hemos venido al Evangelio de Jesucristo vayamos a escudriñarla, porque esperamos la consolación de ella. Esperamos que nos cubra y esperamos entender nuestro llamamiento. El tema para esta tarde, mi llamamiento y dirección está en las manos de Dios. El rey David pedía a Dios que lo cubriera, que lo dirigiera, que lo defendiera, pues siempre estaba bajo acechanza. Nosotros sabemos que los reinos querían destruir al reino de Dios. También sabemos que quería destruir la vida del rey David. Y cuando nosotros vamos entendiendo la petición, la oración, el clamor del hermano David o el rey David, entendemos que Dios estaba vigilante, Dios estaba presto, Dios estaba atento, porque era un hombre de Dios. Era un hombre que postraba su rostro, se inclinaba y siempre decía, porque para siempre es tu misericordia. El rey siempre estuvo dispuesto, porque tenía esa necesidad. Tenía que estar siempre diciendo, Señor, ten misericordia de mí. Bueno, el llamamiento del rey David es peculiar, es especial. Cómo Dios lo llamó, cómo Dios se manifestó. Y nosotros entendemos
que de la manera que fue llamado el rey David, somos llamados también. Hay cierta similitud en cuanto al llamamiento. Sabemos que el rey David fue llamado donde pastoreaba. Él era un pastor. Él estaba pastoreando ovejas. Era el menor de la familia. Y Dios quería poner un rey. Y llamó a todos los hermanos. Y el padre de David tal vez dijo, bueno, ¿cómo va a llamar a mi hijo menor si él está pastoreando ovejas? Pero cuando fue llamado, el Señor lo escogió para que fuera rey en Israel. Ahora nosotros, desde nuestro llamamiento, ¿cómo nos ha llamado Dios? Tú sabes cuando aceptaste el Evangelio de Jesucristo. No sé cuál era tu condición, cuál era la circunstancia, pero fuiste llamado. El rey David fue llamado del campo. Él no tenía la instrucción, pero nuestro Dios empezó a prepararlo para que pudiera llevar aquel reino hacia adelante. Dios le dio autoridad, Dios le dio sabiduría, Dios le dio entendimiento, amor, y que conociera la justicia de su Dios. Fue preparado. Nosotros de la misma manera, nosotros venimos sin conocimiento de Dios, venimos ignorantes espiritualmente, somos sacados de las tinieblas. Pero cuando entramos al Evangelio de Jesucristo, al reino de Dios, empezamos nosotros a tener esa preparación. Empezamos a estudiar las Sagradas Escrituras, empezamos a tener esa sabiduría, ese conocimiento que necesitamos para nuestra vida. El rey fue preparado. Él conoció estrategias, él conoció logística, conoció lo que era táctica, pues tenía que llevar aquel ejército. Y por supuesto, los militares de jerarquía, los capitanes, lo instruyeron. Y él salía a la batalla y él iba adelante de aquel ejército. Pero lo que encontramos es que Dios lo dirigía, Dios le revelaba, Dios le daba la dirección por revelación, pues tenía, de la iglesia del Señor, tenía los profetas que hablaban de parte de Dios. Bueno, él consultaba, él decía, Señor, ¿qué hago? En medio de aquella situación, era un hombre perseguido, querían su vida, pero él, dentro de su llamamiento, dentro de esa búsqueda, empezó a buscar a Dios, a su Dios Jehová. Y el Señor empezó a manifestarse en medio de todo lo que le pasaba, de todo lo que sucedía. El Señor lo levantaba, el Señor le daba esa fuerza, ese entendimiento, pues él esperaba en su Dios. Él esperaba su pronto auxilio de lo alto, de la iglesia del Señor. Él recibió esa preparación para salir delante de aquel ejército, pero también sabía que
Dios iba con él, que Dios lo dirigía y lo auxiliaba. Entendiendo nosotros estos registros, esta manifestación de estos hombres, de cómo buscaron a Dios, de cómo el Señor se manifestó, pues nosotros debemos también de aprender esto. Debemos de llegarnos a Dios y decirle: Señor, yo soy necesitado, yo te necesito, te deseo, Señor. Mira mi situación, mira lo que me hace falta, mira, Señor, cómo he caminado, quiero caminar mejor, quiero que me instruyas. Y si tú pides esto a Dios, Él te va a instruir, Él te va a dirigir, Él te va a auxiliar, Él te va a dar la bendición, porque está buscando dependencia. El rey se postraba y buscaba la dependencia de Dios. Él no caminaba, él no iba, él no decía sin antes decir: Padre, ¿qué hago? Dios, auxíliame. Y por eso es que tenía la victoria. Dale gloria al Señor, dale gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Pero a veces nosotros como pueblo somos muy escasos, porque no buscamos, porque no hemos entendido la posición que tenemos. Es que él, porque era un rey, pues nosotros somos reyes y somos sacerdotes. Así dice la Biblia. Tenemos una posición especial. Solo es aprender de esta palabra. Solo es escudriñar, recibir y luego aplicar. Y de rodillas decirle: Señor, heme aquí. Y usted puede también mencionar a estos hombres. Decirle: mire, Señor, así como el rey David, así como tu profeta. Usted le está diciendo que así como aquel hombre recibió, fue usado, fue llevado y recibió, así quiere usted también, en nuestra dispensación, en nuestra posición, como pueblo, como elegidos y como predestinados, tenemos derechos. Cuando yo tomaba estos versículos y tomé el tema, mi llamamiento y dirección está en las manos de Dios, entendía perfectamente que si nosotros, dentro de nuestro llamamiento, hemos de tener esa dirección y están en las manos de Jehová en Cristo Jesús. Pero en veces nosotros creemos que sí lo podemos todo. Creemos que tenemos todas las facultades, que tenemos esa fuerza para salir adelante. Pero mira, a veces con una temperatura ya no podemos. La persona con una temperatura ya no se levanta de la cama. Ahí está tirado. Una pequeña temperatura, o lo que se le llama calentura. ¿Ya? Somos débiles. Pero en el Señor nosotros somos fuertes y hemos de pedir. Hemos de decirle: Señor, por favor, fortaléceme. Señor, levántame. Mira el rey David, en su debilidad, en su persecución. Tú le levantaste, tú lo honraste. Hónrame, Señor. Yo también soy rey y aún soy sacerdote. Enséñame a ministrar en mi hogar. Enséñame a caminar dentro del reino. Nuestro reino es espiritual. Y cuando nosotros, hermanos, tenemos esta petición, el Señor nos va a oír. Porque estamos invocando, estamos diciendo, estamos llegándonos a Él, estamos confesando. Y Dios, que es bueno y que es misericordioso, Él nos mira. Él aprueba lo que estamos pidiendo, cuando lo hacemos bien. Pero cuando lo hacemos a medias, pues a medias llega y tarda. Y el hermano dice: Señor, ¿por qué no me bendices? ¿Por qué no me ayudas, Señor? Pero está a medias. Bueno, el rey se esforzó, caminó, fue diligente, también fue ordenado. Ahora nosotros debemos de saber entender que estamos enfilando un reino espiritual, oiga esto, y que tenemos una lucha espiritual también en contra de potestades, principados, gobernadores, huestes de las regiones celestes de maldad. Entonces necesitamos nosotros ser guerreros.
mujeres guerreras. Vamos a aprender esto, pero vamos a tomar las Sagradas Escrituras y vamos a buscar estos planteamientos, este ordenamiento, este orden. El rey David, pienso que se cuestionaba a sí mismo. Y cuando él entendía su necesidad, sus derechos, él caminaba, él fluía. Y entonces vemos nosotros que en medio de toda situación, él confesaba, pero también quedó escrito. Mira, el versículo 3 dice, ciertamente ninguno en cuantos esperamos en ti serán confundidos. Él decía, ninguno de los que esperamos en ti seremos confundidos. Él expresó esto porque miraba la realidad, miraba el acecho, pero miraba la gloria de Dios, se miraba dentro del poder y la dirección de nuestro Dios Jehová. Aprendió a oír la voz de Dios. Ninguno de aquellos que esperamos en ti seremos confundidos. Esto quedó registrado. Ahora nosotros, hermanos, debemos de saber que los que creemos jamás seremos engañados, jamás seremos enredados, jamás vamos a tener una complicación que no podamos salir. Tenemos a Jesús, tenemos esta palabra. Dele gloria a su nombre, dele gloria a su nombre. Pero hay que creerlo. Ay, hermano, pero mira mi situación. Ay, mira, Señor, pero mira lo que me pasa a mí. Si él tiene su situación y le pasa eso porque no es inteligente, porque no se arrodilla, porque no clama, porque no ha creído. La promesa está. La voluntad de Dios es para nosotros. Su corazón de Dios es para nosotros. Todo lo que Dios en amor es para nosotros. Él nos hizo a imagen y a semejanza de Él. Entonces Él tiene responsabilidad de nosotros. Ahora nosotros somos indiferentes. A que yo soy bueno, que yo puedo, que yo voy, que yo hago, que yo soy esto. No somos nada. A la final, comparando la gloria de Dios, como que no tuviéramos necesidad. Y oye, siempre vamos a presentarnos necesitados. Esta no es una cualidad, sino que esto es una realidad. Somos necesitados, todos. Sea grande, sea pequeño, rico, pobre. Necesitamos de Dios. Y esto es muy importante entenderlo. El rey se inclinaba, adoraba, había manifestación. Y él decía, Señor, todos aquellos que hemos creído en ti, jamás vamos a ser engañados. ¿Por qué? Porque tenemos la revelación, eso quería decir, tenemos la revelación de Dios. Y nosotros hoy podemos decir también que los que creemos en Dios jamás vamos a ser confundidos, porque tenemos esta palabra. Y estoy hablando del Señor. Estoy hablando en términos espirituales. Estoy hablando de ciencia, de sabiduría. Estoy hablando del conocimiento de Jehová, porque esto es lo primero. Aquí hay profesionales. Yo estoy hablando de profesionales. Ese es el saber y son buenos los profesionales. Estoy hablando desde el más humilde hasta el más letrado. Tenemos necesidad de Dios. Y estoy hablando en términos espirituales. Mira, yo he conocido en mi carrera de 32 años muchos profesionales. No han podido, no han salido. Hay un desgaste personal, problemas en sus familias y hasta con dinero. Con el dinero hay cosas que no se pueden comprar. Por eso me extendí a esta parte. Somos necesitados y vamos nosotros a entender que sí, nosotros creemos y esperamos en Dios, no vamos a estar confundidos, porque tenemos 66 libros, oiga esto, 66 libros en donde está revelado quién es Jehová, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo, el ordenamiento de los profetas, el ordenamiento de los apóstoles, el ordenamiento del pueblo de Israel y el ordenamiento de la iglesia de Jesucristo.
Tenemos 66 libros, pero la gente ignorante se ríe. Así la palabra. Y no saben que nosotros debemos de tener esa dependencia de la palabra, porque ahí escudriñamos, allí nosotros recibimos, allí nosotros entendemos y ahí sabemos quiénes somos nosotros. Hay gente que no sabe quién es él, sabe que se llama Juanito, Julita. Eso es normal y natural porque somos seres pensantes. Pero cuando vamos a lo divino, a lo que dice Dios, que somos nosotros, no nos hemos encontrado porque no nos hemos escudriñado en Cristo Jesús. Y estos cuidados los tenemos nosotros en las Sagradas Escrituras. ¿O qué dice el pueblo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¡Aleluya! Está revelado todo, todo, todo. El Señor dice, habla hasta del embrión, de cuando nosotros fuimos de esta descendencia, de cómo nosotros hemos sido formados. La Biblia nos habla de todo, de todo, de todo. Nos habla de enfermedades, nos habla de muchas cosas personales, cosas proféticas que sucedieron, que están sucediendo y que van a suceder. No estamos a tientas, no estamos en tinieblas, somos hijos de luz, tenemos la revelación de Dios para instruirnos. Por ejemplo, el joven y la señorita deben de pedirle a Dios su novio, orar por su novio, orar por su novia. Van a tener un matrimonio, van a tener sus hijos, pero ni siquiera eso pueden o han aprendido. Cualquiera allí, no cualquiera no. Ellos dicen, a uno de ojos azules, dicen. El príncipe de ojos azules quiere. La princesa Canchita de ojos azules, dicen los jóvenes. Pues este es el sentir. Y esto es lo normal, y esta es la humanidad. Pero ya dentro del Evangelio, y de acuerdo a las Sagradas Escrituras, el Señor nos habla. Tiene el cuidado aún de hablar del matrimonio. Entonces quiero decir que nosotros tenemos todo en las Sagradas Escrituras. En lo espiritual que llena nuestra vida para desarrollarla dentro de lo espiritual y poder vencer lo secular. Si yo vivo en las áreas espirituales, voy a entender mi vida, voy a saber qué es lo que Dios quiere, voy a aprender a conducirme, voy a ser un hombre prudente. Entonces yo estoy viendo mi vida por medio de las Sagradas Escrituras. Le estoy permitiendo al Espíritu Santo internamente que me guíe, que me lleve, que anuncie la palabra en mi interior para que yo haga el bien. Ahí aprendemos a ser justos. Entonces, la palabra, hermano, tiene sus indicativos, o tiene la parte que revela. Bueno, jamás seremos engañados, enredados o complicados y jamás seremos avergonzados. Ahora, los que se rebelan sin causa, estos sí son avergonzados, dice el versículo que leímos. 3. Serán avergonzados los que se rebelan, dice, sin causa. Hay gente que se rebela sin causa, sin motivo, sin razón, solamente porque no entiende la palabra. No entiende la palabra. Entonces no puede razonar, no puede entender su vida. Y empieza a pelear con Dios, sin causa. A Dios no me quiere. A Dios a mí no se fija. Ve aquel como está de bendecido. Ve allá el vecino, ve mi hermana como está de bendecida. Y yo, sin causa, pelean con Dios. Están desafiando o están tocando a Dios. Mejor quedarse calladitos y tomar sabiduría y buscar las bases que yo necesito para entender a Dios. Él me entiende a mí. Él sabe mi necesidad. Antes que vosotros me pidáis, yo sé qué necesidad tenéis, dice el Señor. Pero nosotros, en nuestro estado humano, que no entramos a lo divino, pues somos necios, somos tercos y queremos hacer lo que nosotros creemos que así es. Pero cuando ya las cosas salen mal, empezamos a pelear con Dios y sin causa. Estos hermanos no tienen esperanza. Estos no tienen consolación porque aún están vituperando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Serán avergonzados.
Aquellos que se levantan en contra de Dios, en contra del pueblo, en contra del hermano, sin causa, serán avergonzados. Eso está revelado. Por lo tanto, nosotros, hermanos, vamos a ser sabios. El rey confiaba en su Señor y usó las palabras siguientes. Dice el versículo 4, muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tus sendas. Mira la petición o la confesión del rey. Usó las palabras, muéstrame y enséñame. Muéstrame tus caminos y tus sendas. Pues eso se oye bien, es normal y natural. Las palabras ahí, pues en orden. Pero hay que analizarlas y hay que entenderlas para tener el provecho o tener, hermano, la voluntad de Dios en nuestras vidas. El rey dijo, muéstrame. Él estaba pidiendo revelación. Él estaba pidiendo dirección. Él estaba pidiendo que le declarara su camino, que iba a ser lo postrero. Por eso, hermano, nosotros vamos a detenernos con palabras sencillas, pero hay que analizarlas. Él está diciendo, Señor, muéstrame. Al decir muéstrame, Él está pidiendo revelación. Él está diciendo, Señor, revélame. Muéstrate a mi vida. Señor, yo quiero saber qué es el mañana. Vaya. O qué va a pasar en nuestra vida. O sea, nosotros tenemos nuestras direcciones. ¿Saben? Hay hermanos, hermanas o matrimonios que planifican. Está bien, esto es correcto y es bueno. Cada familia debe de planificar, cada ser humano debe planificar su vida. Bueno, yo voy a hacer esto, aquello, tirar, como dicen, sus líneas. Pero cuando nosotros vemos lo divino, nosotros tenemos que ver lo sobrenatural. Debemos de ver a Dios. Muéstrame, dijo el rey, enséñame. Estaba diciendo que él quería saber lo postrero. Él quería tener una dirección y para eso está la palabra y para eso están los dones del Espíritu Santo. Pero hay gente que ni conoce los dones, ¿a dónde saber qué es eso? Porque no entran a la palabra a conocer cuáles son los dones del Espíritu Santo. Entonces no tienen ningún derecho porque no conocen. Y si lo oyen por ahí, pues, qué bendición. La hermana es bien usada por el Señor. Nos consolamos, pero hemos nosotros de buscar, debemos de buscar. Entonces, David dijo, muéstrame, que le indicara, que le declarara, que le enseñara. Bueno, había los profetas, hoy tenemos profetas también. A nosotros el Señor nos usa. Yo no sé los que nos siguen en internet. Hace el viernes pasado, parece, o el sábado, me escribieron de Belice, hermano Roger. Nos bendice, nos saluda, y en especial a la hermana Susana, profeta de Dios. No sé si alguno leyó ese mensaje. Bueno, los que están en la computadora, pues, y nos siguen, ¿va? Pues ellos dijeron amén. Ahí está, digamos, nos saludan de Belice, bueno, nos saludan de muchas naciones. Nos saludan de Canadá, de Brasil, nos saludan de Colombia, bueno, aquí están los que ellos mueven las redes. Vean, ellos saben, no estoy mintiendo. No se escriben al apóstol, escriben a la iglesia. Pero en este mensaje que mandaron hacían referencia a la hermana Susana como profeta. Y sucedió esto que hace 25 años el Señor le reveló a estos jóvenes, que ahora ya son señores, hace 25 años. Ellos tenían como unos 24 años, ¿va, Chanit? Lo que el Señor les reveló fue tal como ha sucedido, como pasó y como están viviendo. Entonces, hermano, hay profetas, pero muy poca gente busca al profeta, no le interesa. Tienen un problemón, tienen una angustia, ni siquiera con el pastor va, al menos que le diga, sí, Dios te va a bendecir. Esto está pasando en las congregaciones en todo el mundo, en todas las congregaciones, tal vez porque hay mucha falsedad o qué sé yo. Pero al menos en Jesucristo, poder y gloria, sí, tenemos profetas, podemos dar la revelación. Si no, aquí está la última boda.
la hermana Wendy con hermanos de Luis. El Señor les habló, el Señor dijo y se cumplió, ellos creyeron. Y la hermana dijo, esto nunca lo había visto, nunca lo había oído. Y ahí está, y hay mucha gente de la iglesia que ha tenido revelación. Entonces, hermanos, nosotros sí confirmamos la palabra, lo que estos hombres registraron, en este caso, así que dije nuestro hermano David, ¿verdad? Porque él hablaba de salvación. Y por eso me dije esa palabra y la volví a repetir, porque ya vamos a ver que él sí creía en su salvación. Él creía en la vida eterna. Bueno, entonces dijo, enséñame. El Señor estaba diciendo, Señor, instrúyeme, ilústrame. Señor, edúcame, vaya. Quiero comprender, quiero entender. Enséñame. Esto muy poco se oye en el pueblo. Por lo general se oye que, Señor, bendíceme, Señor, mira mi necesidad. Mira, el Señor es válido. Y hay revelación que vamos a ser bendecidos, hay que aprender a hacerlo también. Pero muy poca gente dice, Señor, muéstrame o Señor, enséñame. Muy poca gente. Y me refiero, como decía, a todo el mundo, no solo Jesucristo por y gloria. La gente no tiene ese cuidado de que cuando está leyendo detenerse una palabra, y si es posible buscarla en el diccionario español o en el diccionario bíblico. Somos dejaditos. Pídele a Dios, hermano, que le revele esta palabra. Y usted va a tener paz, porque estas son las primeras bases. Tener paz, tener seguridad, estar tranquilos, estar en armonía. Me estoy refiriendo al matrimonio. Es el primero que se encuentra. Y cuando se encuentra esa paz, esa unidad, se empieza a desarrollar, hermano, el llamamiento. Dos, empiezan a ir a la iglesia después del matrimonio. Y si ellos se detienen a escudriñar esta escritura, será un matrimonio muy bendecido, porque están viviendo esa palabra. Le están recordando a Dios su necesidad. No únicamente porque la tiene, sino en base a las Sagradas Escrituras. Yo siempre he dicho, hermano, que cuando nosotros vamos a orar, siempre hay que recordarle la palabra a Dios. Señor, tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé. Hay versículos bien inmediatos para recordarle al Señor lo que Él ha escrito. Ese es un consejo. La palabra es el consejo que tenemos nosotros anticipado. Pero en vez de ser solo nosotros volcamos nuestro corazón a nuestra necesidad, pero ni hemos aprendido a adorar a Dios conforme está escrito en los Salmos. Pero bien, hermano, el rey, en medio de toda su situación, dijo, Señor, enséñame, Señor, instrúyeme. Él tenía esa necesidad, ese deseo de aprender lo espiritual. Él sabía que si decía, Señor, enséñame, iba a tener una revelación. Si él decía, Señor, muéstrame, también sabía que iba a tener una revelación. Pues estaba Natán, era el profeta más cercano del rey David. Pero nosotros, hermano, tenemos la palabra y la palabra es espíritu. Y la palabra es profecía. Oiga esto, no hay necesidad, se voy a poner de esta manera, de ir al profeta o al maestro o al pastor, vaya. Tenemos la palabra, créale. Lo que puede ser un profeta lo está diciendo Dios en la palabra, porque el profeta habla de acuerdo a la palabra. El profeta revela en visión conforme a la palabra. Pero en vez de no se quiere entender. Ay, es que yo quiero oír la palabra de Dios, que me digan, Chepita, ¿y cuándo voy a ir? Si ni siquiera oye la palabra escrita y el mensaje ni siquiera a veces le pone atención, porque hay hermanos que están tensos, pensando un montón de cosas y no están en el mensaje. Se van igual y en veces hasta peores, he dicho en otras ocasiones. Porque, ¿cómo viene el hermano? Ve cómo viene el hermano criticando. Bueno, eso lo he dicho en otros mensajes que me he referido a eso. Pero bueno, ya lo dije. Entonces es necesario, hermano,
que nosotros entendamos esta palabra. Y dije que el rey hizo referencia a tus caminos. Muéstrame, Señor, tus caminos. Oiga, muéstrame, Señor, tus caminos. Hay diferentes periodos en nuestra vida. Oye, a eso se estaba refiriendo. Hay diferentes periodos en tu vida, hermano, que tú debes de controlarlos. Debes de tener esa disciplina. Y el rey le dijo al Señor, Señor Jehová, muéstrame tus caminos. Pero dirá usted en este momento, pero ¿y cuáles son los caminos de Dios si Él es Espíritu? Pero te lo voy a confirmar por medio de otro profeta, Isaías. Isaías, su capítulo 58, buscan Isaías 58. Vamos a ver esto. Isaías 50, vamos a ver 55, 8. Dice la palabra, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Por eso digo, tenemos 66 libros donde nosotros podemos tener la interpretación. Aquí está diciendo el profeta Isaías, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Entonces yo estoy explicando que cuando el Señor dice mis caminos, o sea, lo que yo hago, lo que yo muestro, lo que yo determino, ese es muy diferente a ustedes terrenales, porque somos de la tierra. Él es soberano. Y Él hace lo que Él quiere, pero tiene también indicativos, tiene revelaciones. Y esos son los caminos que nosotros vamos a tomar. Esa es la alianza de Dios. Pero cuando somos tercos en decir, no es que yo eso, porque así eso no lo dejo, porque así me lo enseñó mi abuelita. Eso es horrible. Pero la gente así se manifiesta. Yo no puedo cambiar porque eso es una herencia que dejó mi mamá. Así soy y nadie me lo quita. Y otros dicen, ay, que es mi apellido y eso nadie puede tocar mi apellido. Ustedes saben a qué me estoy refiriendo. Hay gente que no quiere cambiar, pero el Señor está diciendo, o el rey dice al Señor, muéstrame tus caminos. Nosotros vamos a tener un orden, vamos a tener una disciplina, vamos a tener esa dirección de Dios. Por eso va en el tema. Nosotros vamos a tener la dirección de Dios en todo lo que hagamos, aunque yo lo sepa, lo entienda, sea diligente, voy y puedo hacerlo, yo siempre voy a encomendarme a Jehová que me guarde para donde voy y que lo que voy a hacer sea verdad y realidad y que sea para gloria de su nombre. Aleluya. Esto es, aunque nosotros sepamos, podamos y entendamos y seamos buenos, Jehová es primero, Jehová es primero, Jehová es primero en Cristo Jesús. Pero cuando nosotros nos ponemos en primer lugar, ahí no funciona. Y estoy hablando del Evangelio de Jesucristo, por supuesto. Los de afuera, pues ellos tienen su forma y sus maneras. Nosotros cuando no éramos cristianos ni siquiera nos acordábamos de Dios. Mas ahora sí, le pedimos a Él, nos encomendamos a Él. Luego, cuando habló de sendas, habló de los momentos, de las situaciones o lo más viable o lo más fácil para llegar a hacer lo que tenemos que hacer. Vaya, caminos son carreteras, son caminos grandes, pero sendas son caminos como encrucijadas, así, para que me lo entiendan mejor. Está hablando de caminos y de sendas. Entonces, los caminos están, las carreteras están, hablándolo humanamente. Pero nosotros, en vez de por llegar más rápido, nos vamos por un lugar y vamos. Para que me lo entiendan. Entonces, Dios está diciendo caminos y sendas. Entonces, nosotros vamos a estar dentro de los caminos de Dios, pero también vamos a estar dentro de sus sendas. O sea, lo que es aplicable, más rápido, más viable, o que yo lo puedo entender mejor. Eso es la manera de cómo se puede explicar. Entonces, hermano, vamos hacia adelante. El Señor tuvo que decir también,
Vamos a ver el versículo, vamos a ver donde estábamos, Salmos 25 estábamos, ¿va? Vamos a ver el versículo 5. Sí, encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti he esperado todo el día. Mira, está diciendo, encamíname en tu verdad y enséñame. El rey hacía referencia a la realidad, a lo auténtico, a lo revelado, a lo divino, a lo que es. Y estaba hablando de una manifestación divina, de lo que Dios hacía. Encamíname en tu verdad. Encamíname en tu verdad. Nosotros tenemos ya, hermano, la verdad. La verdad es Cristo. Tenemos la palabra que nos lleva a entender mejor quién es Jesús. San Juan, su capítulo 14, 6, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Entonces los mismos versículos nos están orientando para que nosotros sepamos que sí tenemos la verdad. Entonces vamos nosotros a caminar dentro de esa verdad, a pedir al Señor esa revelación, esa instrucción. Enséñame, Señor, a caminar en tu verdad. Ya conocemos la verdad, ahora vamos a aplicarla. Vamos a caminar de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Y este es el Evangelio de Jesucristo. Y esto hace la diferencia a los sectarios, a la gente que está en las sectas, los religiosos. Nosotros estamos dentro de el reino de Dios, que tiene por nombre iglesia. Y nosotros formamos el cuerpo de Cristo. Y aquí se va haciendo la diferencia y aquí tomamos la posición para ver lo que es sectario. Entonces, si tenemos la verdad, caminemos dentro de la verdad. Y dentro de la verdad nosotros tenemos la revelación de Dios. Esto no es ninguna literatura humana. Esto no lo dijo ningún célebre, ningún filósofo. Esto viene de Dios. Y aquí es donde vamos a fundamentar nuestra fe, que esto es de Dios, esto lo dice Dios, y esto es verdad, esto es verdadero, y esto se cumple, y esto es para mí, y yo voy, Señor, y yo creo. Es fácil, es sencillo. Ahora, la otra parte de hablar de esta manera es saber entender que Dios se glorifica, Dios se manifiesta y Dios bendice. La bendición no es así, mire, lineal, así. ¿Por qué? Porque una familia está bendecida de una manera, otra familia está bendecida de otra manera, otra familia está bendecida de otra manera, y así sucesivamente. De acuerdo a cómo busca la familia a Dios, así está la bendición. Y de acuerdo a cómo cree y sabe esperar, así va a recibir. Porque hay gente que está pidiendo y está postrado pidiéndole a Dios, pero como que no pasa nada. Y sabe, Dios está trabajando en silencio. Está viendo a su hijo, a su hija, a su pueblo que está haciendo. Y cuando es aplicado, entonces viene la honra, que es la bendición. Pero hay gente que esto no lo entiende. Ah, yo tengo un año estar en el Evangelio y usted ni siquiera tiene un carro. Fíjense la aplicación que hacen. Ni siquiera tengo un carro. Si el Evangelio fuera de bendición, todos tuviéramos un carro. Para tener un carro hay que trabajar, ¿o no? Para tener un carro hay que trabajar. Y aún la Biblia dice que el que trabaja, que no coma. Así dice la Biblia. Entonces, hermano, todo tiene su orden. Pero en vez de cuando nosotros aplicamos únicamente lo divino para querer lo nuestro y así, nos equivocamos, nos frustramos y mucha gente se va para afuera. Ya no quiere evangelio. Ah, yo pensé que el evangelio era de otra manera, que yo iba a entrar y iba a ser mi casita. Hermano, la bendición está. Dios quiere bendecirnos, pero nosotros tenemos que aplicar. Nosotros vamos a trabajar, nosotros vamos a estar dentro de la obra, nosotros vamos a buscar esa verdad que nos hace libres, que dice la palabra. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. La palabra nos habla para que nosotros apliquemos, pero hay mucha gente que no aplica. Porque se está viendo en lo pequeñito, en lo allí, en la colonia, en allá, que va a su trabajito. Acomodados, sí, gracias, acomodados. Dele gloria al Señor.
Denle gloria al Señor. Y eso no es bueno. No es bueno. No hay que acomodarse porque no fluye. En lo espiritual tampoco se puede uno acomodar. Tiene que fluir, tiene que fluir, tiene que fluir. Yo en mi caso tengo, hermanos, 25 años de estar esperando una bendición. Ahí estoy, allí voy, y en medio de todo esto yo tengo mis bendiciones. Tengo mis vehículos para desplazarme. Vamos allá con la familia, pues ya saben, pues, de mi familia. Pero estoy esperando una bendición que yo he entendido que debo de esperar un tiempo. Y estoy esperando, y estoy trabajando en eso. Y cuando eso lo del Señor, pues no van a ser miles. Va a ser más allá. Pero hermano, uno debe de fijarse bien, entender, aplicar, esperar y aprender a medir. Es como poner un negocio. Usted va a poner su negocio. Usted debe de conocer ese negocio. Si no lo conoce es un fracaso. Si usted va a tener una empresa, si usted no conoce lo de la empresa, esa empresa, aún un negocio, una tiendecita. Si usted pone una tienda, pero empieza a comerse con la familia en la tienda, los 7 meses al año no hay tienda. Entonces, hermano, hay muchas maneras de explicar esto. Pero cuando nosotros, hermanos, vamos atendiendo lo que el Señor quiere que nosotros entendamos, sí, vamos a aplicar. Dice, enséñame tu verdad. Y así hay referencia pues, a la revelación, a lo que era Dios. El rey quería caminar conforme al corazón de Dios. Y lo logró. ¿Sí o no? Dice que el rey David era conforme al corazón de Jehová. ¿O no? Así dice la Biblia. A pesar de sus situaciones, a pesar de sus imprudencias, a pesar de lo que le pasó a David. Pero era un hombre elegido. Un hombre que sabía entender cuando tenía su situación, cuando no podía controlar, cuando él no podía. Él no fue necio, él dijo, Señor, perdóname. El Señor, bueno, trató con él aún. Y ahí está este hombre que fue hecho el corazón de Jehová. Entonces él caminó haciendo la voluntad de Dios porque aprendió. Entonces, hermano, tú vas a caminar o vamos a caminar aprendiendo con dificultades, con circunstancias, con problemas, con angustias, qué sé yo. Pero ahí está la victoria. La victoria es Jesús. La victoria es Jesús. Teniendo esa verdad, nos ubicamos y caminamos de acuerdo a la palabra del Señor. Si tú no aplicas a esta palabra, no la escudriñas, vas a pasar muchos años en el Evangelio. Vas a tener tu bendición, vestido, calzado, qué sé yo, lo normal. ¿No? Porque eso es, Dios siempre tiene cuidado de su pueblo. Pero que tú vas a asegurar una bendición notable, te va a costar. Pero si tú entras a esto, o a la palabra, tú vas a ser honrado, vas a ser honrada, vas a ser bendecida. Porque estás aplicando esta palabra en tu vida. Y esto es hacer la voluntad de Dios. Si yo vivo esa palabra, estoy procurando hacer la voluntad de Dios y estoy aprendiendo a ser justo. Aprendemos muchas cosas. Hay que ser despacio, pero tenemos que caminar. No hay que correr porque podemos tropezar. Despacio, despacio, pero bien hecho. Y toda la honra sea para Dios en Cristo Jesús. Y nosotros procurar menguar y que Cristo crezca en nosotros. Que Dios te bendiga, hermano, hermana. Vamos hacia adelante porque esta es la orden del Señor. Que Dios te bendiga. Gloria a Dios.